Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial y es que estamos en la casa de Dios y eso lo hace muy especial. Nos da mucho gusto de que nos sintonicen a través del mensaje de la palabra en este programa Hawái para Cristo, que es una bendición poder llegar a sus hogares. Queremos decirles que nos estemos muy bendecidos de poder comunicarles el mensaje de la palabra bendita del Señor. Esta mañana el pastor Rogelio Colón nos estará dando un precioso mensaje y nos estará hablando acerca del ministerio de la Iglesia de Cristo. Así es que estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En Asia, en Europa, en África, aquí en los Estados Unidos
y hay diferentes movimientos, hay diferentes culturas, hay diferentes denominaciones, de tal punto que uno pensaría que el mundo estaría lleno de la palabra y el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que estamos viendo en nuestros días es un aumento de la depravación humana en las vidas. Lo escuchamos a través de las noticias, lo vemos en los medios sociales, lo vemos en los periódicos, lo vemos incluso en las comunidades en las cuales cada iglesia existe. Aquí en esta comunidad existe una depravación humana increíble. Y en este cuadro simplemente hay 3 iglesias. Una aquí, una cruzar la calle y una en la esquina. Vemos un aumento de crimen, un aumento de maldad, un aumento de pecado. Y quiero que hablemos de un ejemplo muy reciente. En estas semanas, el multimillonario Jeffrey Epstein fue arrestado por el tráfico sexual de niñas de menores de edad. En la semana pasada, el juez no le permitió bond para estar fuera, diciendo que él era una amenaza a la comunidad y una amenaza a las niñas de esta sociedad. No quiero compartir en detalle lo que sufrieron estas niñas, pero es suficiente decir que fueron cosas terribles. Se cuenta acerca de una isla privada que él tiene, en la cual él volaba en su avión privado a muchachas menores de edad por razones sexuales, hermanos. ¿Cuántas aquí tienen hijas? ¿Cómo se sentiría en saber que tal vez su hija o nuestras hijas fueran víctimas de una persona tan depravada como este hombre? Y en el tiempo de su arresto ya estaba registrado como un ofensor sexual, porque en el pasado fue a la prisión por solicitar prostitutas y por causa de usar niñas para darle masajes eróticos, hermanos. Pero sirvió su sentencia y regresó a la sociedad a hacer lo mismo. Y yo me pregunto que cómo llegamos a tal punto de tanta maldad y tanta perversidad. Con el acceso a las noticias, frecuentemente nuestra reacción humana es, la escuchamos tanto que hemos desensibilizado nuestro corazón. No sentimos la compasión, no sentimos el dolor de otra persona que ha sufrido terriblemente a las manos de otra persona. Tal noticias ni siquiera nos molestan. Lo escuchamos, ok, está bien. No todas las personas, pero creo que muchas personas son así. Pero no hay duda en mi corazón de que el Señor está molesto y ofendido por el dolor que sufrieron estas niñas a causa de este hombre tan perverso. ¿Cómo llegamos, hermanos, a este punto? ¿Cómo es posible que con la educación y la inteligencia de las personas de nuestros días ha sucedido algo tan horrible? Incluso aquí en esas islas hawaianas, hermanos, los jóvenes y las jóvenes son traficados sexualmente a personas perversas para cumplir sus deseos perversos. ¿Cómo llegamos a este punto? No podemos ignorar lo que está sucediendo. No podemos nosotros actuar como si la cosa no fuera con nosotros. Pues no es mi hija, pues entonces no me preocupa, porque Dios no piensa de esa manera. La palabra de Dios nos provee una respuesta clara acerca de cómo llegamos a esta depravación. Pero también provee la respuesta
a qué es lo que la iglesia es llamada a hacer en medio de tanta depravación. ¿Sabe usted que nosotros podemos hacer algo para responder a la depravación que existe en esas islas? Hay muchas iglesias, hay muchos creyentes viviendo en todo ese estado. Gente que aman a Dios, que le sirven, que le cantan, que predican su nombre. Pero ignoramos muchas veces lo que está fuera de nuestras puertas. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia delante de tanta depravación? Esa pregunta la contestaremos por medio del mensaje de la palabra. La respuesta la encontramos en Romanos 1, 28-32. El apóstol Pablo escribe y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y quiero comenzar con lo que no dice este pasaje. La creencia de muchas personas en nuestros días que no conocen a Dios es que Dios tiene la culpa por la depravación humana. Cuando sucede algo horrible, cuando sucede, por ejemplo, un tiroteo en una escuela en que mueren muchas personas, se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué no paró la maldad de esta persona? Dios no tiene nada que ver con la depravación humana. No tiene nada que ver con la maldad de la gente que deciden participar en tales acciones. El versículo 28 establece claramente que ellos, o sea, nosotros, los seres humanos, su creación, no desearon tener en cuenta a Dios. Así que los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no ha sido aprobada por Él. Es una mente perversa, es una mente corrompida, o sea, una mente que Él no puede usar. Y aunque el apóstol Pablo escribió estas palabras en el primer siglo, el origen de esta depravación comienza mucho más antes. Regresa al principio de la creación. Él solo está confirmando la existencia de la depravación y explicando cómo Dios responde delante de las acciones malvadas y depravadas de la humanidad. Génesis 3:6 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En aquel lugar el Señor había provisto todo lo que Adán y Eva necesitaban. Les proveía su comunicación, les proveía su presencia, les proveía comida, les proveía agua. Todo lo que necesitaban para disfrutar una vida bendecida. Y el diseño era para toda una eternidad. Y Él solo les dio un mandato, les dio dos. Les dijo: este lugar es para ustedes. Y quiero que ustedes tengan dominio sobre este lugar. Es mi regalo para ustedes, mis hijos. Y solo pido que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese árbol me pertenece a mí. En el tiempo tú podrás comer de él,
pero ese árbol es mío. Pero tú come las naranjas, tú come las manzanas, tú come lo que yo te doy porque te amo. Y así los dejó. Y un día, hermanos, entra la serpiente, Satanás, y comienza a engañar a Eva, y ella come del fruto y también come a Adán. Y en ese momento todo lo perfecto, todo lo que Dios tenía para ellos fue cortado. Les dio libre albedrío para escoger y escogieron mal. En ese momento comienza la muerte, comienza la enfermedad, comienza la vejez, comienza sobre todo el distanciamiento de la presencia del Señor. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste, hermanos. Qué triste secuencia de eventos en la vida de Adán y Eva. Pero las consecuencias no fueron limitadas a sus vidas, porque esas consecuencias es una cadena de eventos que lleva hasta nuestros días. La consecuencia más grande es que ellos perdieron acceso directo a la presencia del Señor. De ahí en adelante tenían que trabajar con sus manos para poder sobrevivir. En el huerto lo tenían todo, pero ahora comienzan a trabajar con sus manos. La mujer daría a luz con dolor y ella estaría sujeto a la autoridad de su esposo para siempre. Eso no fue lo que el Señor diseñó al principio. Pero sobre todo perdieron el favor de Dios. Permítame decir que el favor de Dios no se refiere a la prosperidad material y no se refiere a la condición en que yo me pienso ser el favorito o la favorita de Dios. No, hermanos. Me refiero a la condición de estar en relación personal y constante con el Creador. Él caminaba en el huerto y se paseaba por el huerto y les hablaba y les enseñaba. ¡Qué precioso! Pero entonces es cortado. En el Antiguo Testamento no habla más acerca de volver a la comodidad del Edén, sino de cómo volver a adquirir la presencia de Dios. ¿Cuántos saben cómo se sienten no tener acceso a la presencia de Dios en sus vidas? Yo comienzo conmigo. ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Se siente bien? ¿Se siente gozoso? Ninguna manera. Uno se siente abandonado, se siente triste, se siente aislado, se siente sin gozo, sin esperanza, sin paz, sin paciencia. Porque corté mi acceso a su presencia. Él no corta su acceso. Nosotros lo cortamos. Y fue precisamente lo que ellos hicieron por causa de su desobediencia que afecta, hermanos, toda la humanidad hasta el año 2019. Cuando pensamos acerca del pecado, normalmente enfocamos la atención a nosotros mismos. Porque somos conscientes de las tinieblas en nuestro corazón. Conocemos la suciedad que afecta nuestra mente. Conocemos nuestra inclinación hacia la desobediencia.
y el egoísmo que absorbe nuestros pensamientos. El pecado profana la presencia de Dios y prohíbe nuestro acceso a su presencia. El aspecto más bien del pecado no es lo que nos hace a nosotros, sino lo que le hace a Dios. Es una profanación a Dios. Eso no cambia quién es Dios, pero el pecado deshonra quién Él es en nuestras vidas. Hermano, la caída de la raza humana no está representada en una esperma contaminada con el pecado, sino con la distancia entre los seres humanos y Dios. Antes hablaban en el huerto. Una relación íntima, personal y preciosa se había perdido. La maldición, hermanos, estorba la bendición y estorba la relación. La caída puso a Dios fuera del alcance humano. El deseo de nuestro corazón es de bondad, pero nuestro acceso directo a Dios ha sido cortado. Y nuestro corazón se inclina a la maldad. More monitor, please. Lo que vemos en la palabra son los intentos de Dios de restaurar esa relación. Cuando Dios los saca de Egipto, yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo los llevaré por el desierto y los llevaré a la tierra prometida. Vayan a aquel monte, manifestaré mi presencia, conocerán mis estatutos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero el pueblo no quiso. Así que Él envía profetas, Él envía sacerdotes, instándolos a que regresaran. Vuélvete a Jehová, vuélvete a Jehová, vuélvete a Jehová. Porque el favor estaba cortado y Él deseaba reconciliación entre Él y su pueblo. Él deseaba que ese pueblo fuera restaurado a su lugar correcto, que fuera restaurado al favor correcto de Dios. Él es ese su corazón, hermanos, por el pueblo no quiso, porque su corazón estaba inclinado a la maldad, a la desobediencia, a las ollas de carne que supuestamente tenían en Egipto. Come on, man, give me a break. Eran esclavos, ¿qué carne, hermanos? Pero muchas veces nuestra mente reprobada, nuestra mente corrompida, ve el pasado como algo mejor. Regresamos a, bueno, si no me hubiera de México, de Salvador, de Honduras, de Puerto Rico, si no hubiera de aquí o de allá, de Perú, mi vida hubiera sido mejor. No sabiendo que aquí estamos mejores espiritualmente que en cualquier otro lugar que podríamos ir. Porque pensamos reprobadamente. Pero con todo eso, hermanos, con todo la rebelión del pueblo, lo precioso es que Él continúa persiguiendo a ese pueblo. He keeps pursuing them. He goes after them. Because those are His people. They're His people. He loves them. And He had a plan for them. I will not leave you and I will not forsake you. No te dejaré ni tampoco te desampararé. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. A pesar de su rebelión, a pesar de su desobediencia, Él continúa persiguiéndolos apasionadamente, hermanos. Aun cuando desobedecen, señores, al exilio a Babilonia, yo los haré regresar a Jerusalén. Y comienza con Nehemías y sigue con Esdras y continúa la historia. Porque Él deseaba esa reconciliación con su pueblo, hermanos. Vamos a entender, hermanos, cuál es el ministerio de la iglesia. Y cuando Él no podía más con su depravación, cuando Él encontraba el remedio, no porque Él no podía, sino porque el pueblo no entendía, no respondía, no le queda ninguna opción
Sino enviar a quién, hermanos? ¿Cómo se llama? Jesucristo, el Rey de Reyes de nuestras vidas. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, hermanos, en que siendo aún ¿qué? ¿Justos? ¿Qué es la palabra? Pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alguien diga amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué, hermanos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio, las buenas nuevas, es la fundación de nuestra fe, hermanos. A un pueblo que no lo merecía, a un pueblo que no lo merece, que tiene una mente depravada, su Hijo muere por nosotros. Él toma sobre sí nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra culpabilidad, y nos justifica delante de la presencia del Padre. Y entonces, hermanos, ¿qué sucede? El velo en el templo se rasga en dos. No hay más obstáculo, no hay más barrera, no hay más división entre la presencia de Dios y el hombre. Jesucristo es ese puente. Jesucristo es el medio de salvación por el cual entramos a su presencia. Obtenemos perdón de pecados, somos justificados, somos liberados, somos sanados, somos levantados para ser cobreros con Cristo, hermanos. Aleluya. That's who you are. That's who we are today. Eso somos, hermanos. Pero ese amor fue en un tiempo perfecto y lo hizo cuando éramos débiles, no fuertes, débiles, y lo hizo por los impíos. El versículo 8 describe un contraste entre el amor de Dios y nuestro amor. Y aquí se presenta un gran logro, hermanos, de la muerte expiatoria de Cristo, la cual es la reconciliación, la cual es solo posible a través de la obra del Padre por medio de la muerte de su Hijo, hermanos, quien resucitó el tercer día, asciende, arriba está a la diestra del Padre. No hay ningún otro medio por el cual el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Solo Cristo, hermanos, solo Él. No hay ningún otro camino. No hay ninguna otra carretera, no hay ningún otro medio por el cual podemos ser salvos, solo a través de Jesucristo. La reconciliación quita la enemistad entre el hombre y Dios y restaura el favor de Dios en la vida de una persona. Es la fundación de una relación restaurada entre Dios y el hombre. ¿Sabían, hermanos, que éramos enemigos de Dios en un tiempo? Pero ¿saben que a veces como creyentes continuamos siendo enemigos de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Por nuestro pecado, por pecar, diciendo que la gracia de Dios me perdona, pues por tanto continúo pecando. Hiero a mi esposa, hiero a mis hijos, le falta respeto a mis hermanos en la fe, le falta respeto a los pastores, pero digo que soy hijo de Dios. No, hermanos, eso no es ser hijo de Dios. Eso es ser un rebelde que necesita una reconciliación y restauración espiritual en su vida.
Pero quiero que veamos esto desde una perspectiva diferente. Colosenses 1, 20, 23 dice la palabra, y por medio de él, de conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que iráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El pasaje refleja mucho de lo que vimos, pero quiero que veamos dos puntos en particular acerca de la reconciliación. Primero, Pablo dice en el versículo 21, lo que hablamos ahorita, de que éramos enemigos de Dios en otro tiempo. Pero aquí él enfatiza que éramos extraños, enemigos de Dios. ¿Dónde, hermanos? En nuestra mente. Y ese aspecto es importante, ya que según leemos el principio del Señor, al principio el Señor nos entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y cuando el Señor lleva a cabo, hermano, la reconciliación, no solo el corazón, no solo el alma y el espíritu, sino que también restaura nuestra mente. Porque es en nuestra mente, hermanos, que se maquinaba el pecado. Es en nuestra mente donde maquinábamos la maldad, donde permitíamos y maquinábamos la tentación, la lascivia, el robo, la división. Todo eso, hermano, lo maquinamos aquí. Y en la mañana hablaba con mi clase y les decía que muchas veces escuchamos un refrán que dice, bueno, mi corazón me dice que sí, pero mi mente me dice que no. ¿Has escuchado eso? Right? My heart tells me yes, but my mind tells me no. Hay un conflicto en la vida humana, hermanos, que existe. Es a través de nuestra mentalidad que interactuamos con las demás personas. Es a través de nuestra mentalidad que vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor. En cómo analizamos el mundo que se mueve alrededor de nosotros. En cómo analizamos lo que la palabra tiene que decirnos. Pero muchas veces, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente no están alineados con la palabra de Dios. Y por tanto existe el conflicto del cual hablaba hace poco. Nuestra mentalidad determina nuestra actitud hacia el pecado y aquellas cosas que no complacen a Dios. Una fe que no conecta la mente con el corazón, hay que tener cuidado con eso. Porque el corazón y la mente son uno. El conjunto de todo lo que somos, la carne, el espíritu, el alma, nuestra mente, hermano, nuestro corazón, se llama alma. Deberíamos estar operando en conjunto en cada área de nuestras vidas. Porque si nuestra mente nos dice que no, bueno, es por una razón. Muchas veces esa voz es el Espíritu Santo que nos está hablando acerca de lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando. Si profesamos ser creyentes, nos es importante entender que nuestra mente ha sido reconciliada, pero que también necesita ser reconciliada a diario. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con pensamientos que nos asustan, hermanos? ¿Alguna vez ha pensado, creo que voy a dejar mi familia y me voy para otro lugar? Creo que me voy a otra iglesia. El pastor no me saludó. No me abrazó. No me abrazó. Eso no pasa aquí. Tampoco en Texas o Las Vegas, ¿verdad? Con hermanos. Eso no pasa ahí. Eso no pasa ahí. Pero nuestra mentalidad refleja mucho de lo que es nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está purificado con la presencia de Dios y su palabra, entonces vamos a batallar con ese tipo de pensamiento.
Segundo, Pablo enfatiza una condición para que seamos delante del Padre santos y sin mancha. Y es, si en verdad permanecéis, ¿qué, hermanos? Fundados y firmes en la fe. Otras palabras, se quiere que permanezcamos fundados y firmes en la fe para mantener y cuidar del favor de Dios que ha sido restaurado en nuestras vidas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio Él, hermanos? ¿Y nos dio el qué? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto se refiere, hermanos, a la salvación. Se refiere al perdón de nuestros pecados, se refiere a la restauración de nuestras vidas. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que la respuesta a cuál es el ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación, hermanos. Y es aquí que entramos en un poco de análisis acerca de cómo vemos y tratamos con la gente que están en el mundo. Especialmente en nuestros días, en que hay muchas doctrinas ultraliberales en contra de Dios, en contra de su palabra. Pero ¿cómo tratamos con estas personas? Si vemos unos hombres en la calle que andan desnudo o desnuda, ¿cómo respondemos a esa persona? Si escuchamos a una persona que presenta un argumento en contra o a favor en contra del aborto por medios bíblicos, decimos nosotros, pues, me alegro que el cristiano destruyó a su oponente en ese tema. Porque ¿saben qué? Hay muchas personas en las iglesias que tienen esa mentalidad. Tratan con el pecador como si fuera un creyente. Cuando la verdad ellos están alejados de Dios, muchos ni siquiera han oído de Dios y queremos que actúen como actuamos nosotros. ¿Podemos hablar en familia acá, hermanos? ¿Podemos hablar en familia? Ok. Si nosotros como creyentes batallamos en nuestra santificación y en nuestra madurez espiritual, entonces ¿por qué juzgamos a aquellos que ni siquiera conocen a Dios, hermanos? ¿Entienden? ¿Cómo decir, pues es que es un impío? Es un impío, no conoce a Dios, hermanos. Claro que no conoce a Dios. Nosotros no hemos llevado la palabra de reconciliación a ellos. ¿Cómo lo van a conocer? No podemos ver a la gente afuera como nuestros enemigos. Ellos también son creados a la imagen de Dios, hermanos. Dios también es su creador. Dios los ama a ellos, sí los ama, pero están destituidos de Él porque están en pecado. Ya sea adúltero, sea fornicario, sea homosexual, sea lesbiana, sea lo que sea, hermanos. Es una persona que necesita que la iglesia lleve a cabo el ministerio de la reconciliación. ¿Alguien puede decir amén? La gran comisión. Esa es nuestra tarea como iglesia y como creyentes individuales, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio es ¿qué, hermanos? Reconciliación. Se trata acerca de llevar la palabra. No tenemos que ser
obtener títulos universitarios o del seminario para poder hacerlo. Simplemente es testificar lo que Dios ha hecho en mi vida e invitarte a conocer a ese Cristo. Y muchas veces, hermanos, pues no quiero tener un amigo pecador. Cristo moraba con los pecadores, Él ministraba entre los pecadores, pero no vivía como ellos. Vete y no peques, ¿qué? Más. Vete y no peques más. Un mensaje de reconciliación. That's what we're called to do. Pero muchas veces, hermanos, caemos en una actitud tan fea de crítica y juicio a un mundo que no conoce a Dios. Y con esa actitud que nos acercamos a ellos, ¿usted cree que ellos van a ser receptibles al mensaje de la palabra? You're going to hell if you don't repent. Tremendo mensaje, hermanos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero Dios nos ha llamado a mandar a la gente al infierno. ¿A quién le corresponde esa tarea? A Cristo. Él es juez. Sí podamos juzgar a nuestra familia, a los demás por medio de cómo viven, de manera positiva, pero no para destruir, no para criticar y no para derrotar sus vidas, hermanos. Por mucho tiempo la iglesia de Jesucristo lo ha hecho mal. Estamos pensando que estamos en los tiempos pasados en que podemos asustar a la gente hacia la salvación. You can't scare people into heaven. Hermanos, están desensibilizados por medio de lo que ven. Van a ver It, van a ver películas de horror. ¿Usted se cree que decir you're going to hell los va a asustar a ellos? Ni siquiera saben lo que es. El ministerio de la reconciliación, hermanos. We have to change the way we do things. We have to change the way we think about approaching people in the gospel. Tenemos que cambiar, hermanos. Y no se hace aquí. Se hace en nuestro vecindario, se hace en el lugar de trabajo. Simplemente porque una persona no responde al mensaje de la palabra la primera vez, no significa que deberías cortar relación con esa persona. No. El primer mensaje no es lo que sale de nuestra boca, es cómo vivimos lo que estamos predicando, hermanos. Amén. It's how you live what you're preaching. People see what you do before they listen to what you have to say. La gente ve lo que estás haciendo y presta más atención a lo que dices, a lo que haces, en contrario a lo que dices, hermanos. Porque como creyentes, como pastores, yo puedo hablar aquí todo el día. Saco algo de aquí, de allá y puedo hablar todo el día. Pero no se trata de eso. Se trata de formar relación, dar ejemplo de lo que es un creyente verdadero y sincero, que está fundado en la fe, establecido en su fe, para entonces presentar el mensaje del Evangelio a sus vidas. Y yo soy el primero en fracasar en esa área, hermanos. ¿Okay? Yo soy el primero en fracasar en esa área. Pero aquí Dios está llamando a la iglesia a entender que somos llamados a un ministerio de reconciliación. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el griego, hermanos, el lenguaje original dice que es que Él depositó en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que está dentro de nosotros y lo fomentamos cada día a través del mensaje de la palabra, a través de nuestro tiempo privado con Él, de nuestro devocional con Él. Y tengamos cuidado, nos encargó a nosotros una cierta identidad de palabra de reconciliación, no de división, no de juicio,
no de crítica, no de condenación, palabra de reconciliación. Y eso es tan aplicable dentro de la iglesia como lo es fuera de las paredes de este edificio. Hemos proclamado en este día, hermanos, una palabra de reconciliación a nuestra esposa, a nuestros hijos, a alguien querido que está cerca de ti, hermanos. O simplemente criticamos o destruimos. Hablamos palabras a veces, hermanos, que no edifican, que no construyen las vidas, que no animan las vidas. Sí, podemos corregir pecado, pero se hace con el propósito de que la persona regrese al favor de Dios, que regrese al lugar correcto que le corresponde delante del Padre Celestial, hermanos. Ha depositado en ti la palabra de reconciliación. Está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa palabra? Sí, Dios da palabra muchas veces para nuestro beneficio privado, pero muchas veces habla, nos bendice para que bendigamos a otros a través de la palabra que Él nos ha entregado, hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que hemos sido reconciliados con Dios por medio del Hijo. Somos parte de una comunidad, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora, hermanos, entramos en una parte más sensible, que es la relación entre hermanos en la fe. Muchas veces en las iglesias, hermanos, existen malentendidos. A veces existen abusos espirituales, existen. Y existen, hermanos, personas que no han madurado en su fe en cómo tratar con otras personas. Y lo que hace es fomenta todo lo contrario a la reconciliación, hermanos. Muchas veces juzgamos al hermano. Le decía a los muchachos en la mañana que muchas veces, hermanos, nosotros somos, como creyentes, somos muy crueles. We can be very harsh. We can be very difficult as Christians, especially when it comes to dealing with other believers. Y nuestros hermanos en la fe, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero yo he sido perdonado de mucho en mi vida. No lo merezco, pero fue extendido hacia mí y lo recibo. Y si muchas veces sucede que se nos olvida del nivel de pecado que Dios ha perdonado en nuestras vidas. Olvidamos la depravación en la cual nosotros participamos una vez, muchas veces tal vez, en nuestras vidas. Y somos duros con la gente. We forget that we were there just a little while ago. Pero muchas veces adoptamos una actitud súper espiritual, en que nada me toca porque soy muy santo. No existe tal cosa, hermanos. Todavía no hemos sido perfeccionados, amén. Pero en este día, hermanos, yo quisiera hablar acerca de la reconciliación en nosotros como hermanos en la fe. Porque si nosotros aquí no sabemos cómo reconciliarnos, entonces nuestro mensaje al mundo va a ser en vano. Y no hablo acerca de perfección en relaciones, pero hablo acerca de la manera en que podamos nosotros tolerar nuestras diferencias. Somos diferentes temperamentos, somos diferentes personalidades y no todos vamos a llevar
cómo te llevas con una persona como tú, ¿verdad? O como yo. Pero mientras haya una barrera en la reconciliación entre hermanos en la fe, la iglesia no podrá cumplir su propósito, que es el ministerio de la reconciliación. En el pasado, hermanos, cuando llegué aquí por primera vez, en el año 2001, algunos estaban aquí cuando llegué, y llegué alejado de Dios. Me acuerdo que regresé en aquel día, he estado aquí, ahora tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. El Señor me restauró un ministerio de predicación, por lo cual estoy muy agradecido con Él. Pero me acuerdo que me tomó tiempo entender lo que decían muchos hermanos. Yo fui criado en Puerto Rico y por tanto nuestro dialecto era muy diferente. Me tomó tiempo entender a muchos hermanos mexicanos, salvadoreños, hondureños. Pero algo que he apreciado, hermanos, especialmente últimamente, es lo que nos une. Lo que nos une, hermanos. Maybe you don't like me. Tal vez te caigo mal, no sé. It's okay. Pero lo que nos une, hermanos, es la salvación. La sangre de Cristo nos ha equivalado a todos. Quiero que piensen eso por un momento. Muchas veces lo tomamos a la ligera. La sangre de Cristo nos ha hecho a todos iguales. Y su Espíritu mora en ti y mora en mí. Y yo voy a apelar a sus vidas, no sé si es la palabra correcta. I want to appeal to your lives. Quisiera animarles, quisiera hacerles un llamado en esta mañana a nuestra condición como iglesia. Y quiero que consideremos la palabra que hemos leído y hemos escuchado en esta mañana. Hermanos, que podamos quitar toda barrera entre nosotros. Que podamos nosotros trabajar juntos como pueblo. Algunos como ojo, algunos como boca, algunos como pie, algunos como sea lo que sea. Pero cada uno es parte del cuerpo de Cristo en esta mañana. Y quiero llamarte, hermanos, aquí juntos, estemos y practiquemos el ministerio de la reconciliación. En esta tarde voy a pedir que se ponga de pie, por favor, hermanos. La reconciliación frecuentemente requiere perdón. Cuando llegamos al Señor por primera vez, esa restauración tomó lugar por medio de un arrepentimiento en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana el pastor Rogelio nos ha hablado acerca del ministerio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio que debería ser grande y es grande y poderoso, pero que muchas veces, porque no cumplimos el mandato de Dios de llevar a cabo el ministerio que debemos ejercer como un pueblo de Dios, entonces eso es lo que hace que nos debilitemos, y eso hace que nos dividamos, eso hace que nos peleemos, eso hace que no podemos alcanzar las almas para Cristo. Pero déjeme decirle algo, que cuando cumplamos ese ministerio que el Señor nos ha mandado, ese ministerio no de crítica, ese ministerio no de señalar, ese ministerio de no juzgar, sino el ministerio de la reconciliación, entonces vamos a poder nosotros reconciliar aún nuestros enemigos. Dice que cuando estamos bien con Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz, y es ahí en donde nosotros podemos comunicarles el mensaje de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado.
El ministerio de la reconciliación, Dios dice que nos reconcilió a través del Señor Jesucristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero siendo aún pecadores, dice la palabra que Cristo murió por nosotros. Más ahora, dice, estando reconciliados juntamente con Él, seremos salvos por su gracia. Entonces, Dios quiere que nosotros cumplamos ese ministerio. Nuestro ministerio es a través de alcanzar las almas para Cristo. Entre hermanos, entre pueblo de Dios, si hay desavenencia, si hay divisiones, si hay pleitos, Dios nos manda también a la reconciliación. Dios quiere que nosotros vivamos reconciliados para que podamos reconciliar a otros. Y realmente el ministerio de la iglesia necesitamos cumplirlo. Somos un pueblo grandísimo. Imagínense ustedes, según el grupo Barna, hay más de 40,000 denominaciones solamente del judaísmo, de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay más de 40,000 religiones diferentes denominaciones. ¿Se imaginan ustedes lo grande que es como para poder ganar al mundo para Cristo? Qué lástima que no lo estemos haciendo. Pero más en cambio los musulmanes, los budistas y todas otras religiones paganas están creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ministerio de la iglesia no se está llevando a cabo como el Señor lo mandó que lo llevaran a cabo. Este mensaje es una bendición para la iglesia. Yo creo que es una bendición para todas las iglesias que logren escucharlo, porque el mensaje es claro y preciso para nuestras vidas y podamos vivir reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, yo sé que este mensaje fue un mensaje general para todos los que conocemos la palabra de Dios, pero los que no conocen la palabra de Dios, déjame decirte, hay un ministerio de reconciliación que la iglesia quiere ofrecerte y brindarte a través de la oración, a través de la predicación, a través del amor que nace de lo profundo del corazón de cada cristiano. Así es que te invitamos para que tú que no conoces al Señor, procures buscar una iglesia o vengas a su gran alabanza si no tienes una iglesia cerca de ti. Queremos ser una bendición para ti, para tu vida, y queremos que tú puedas reconciliarte también con nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo.